Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sé que a muchísimos de ustedes les va a encantar. Y es que, como vieron en el título, hoy vamos a hablar de un reencuentro soñado, un reencuentro que podría cambiarlo todo. Sí, estoy hablando de Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün, juntos de nuevo otra vez. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fans acérrimos de estos dos talentos. La química entre ellos, la magia que desprenden en pantalla, la forma en que se complementan, es algo simplemente único. Y por eso la idea de que pudieran volver a trabajar juntos, de que pudieran compartir el set, de que pudiéramos volver a disfrutar de su talento combinado, es algo que nos tiene a todos emocionados y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta posibilidad. Vamos a explorar por qué este reencuentro es tan deseado, vamos a repasar la trayectoria de ambos actores, vamos a analizar la posibilidad real de que suceda, y por supuesto, vamos a soñar un poco con ese proyecto que los vuelva a unir. Prepárense para un vídeo lleno de información, de nostalgia, de análisis y por supuesto de mucha ilusión. Y antes de que me olvide, por favor, si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal. Active la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y por supuesto, sobre nuestros amados Engin y Tuba. Es completamente gratis y me ayudarán muchísimo. Así que sin más preámbulos comencemos. Empecemos por el principio. ¿Por qué este reencuentro es tan especial y por qué genera tanta expectativa? La respuesta es sencilla, la conexión entre Enjinakyurek y Tuba Büyüküstün es innegable. Su trabajo juntos en la serie Kara para Aşk fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie no solo cautivó a la audiencia con su trama llena de misterio, romance y acción, sino que también nos regaló interpretaciones memorables y una química que traspasaba la pantalla. En Kara para Aşk, Engin interpretó a Ömer, un policía honesto y dedicado, mientras que Tuba dio vida a Elif, una diseñadora de joyas rica y sofisticada. La historia de amor que se desarrolló entre estos dos personajes, llena de obstáculos, secretos y un profundo entendimiento, fue lo que conquistó el corazón de millones de personas. La forma en que Engin y Tuba se miraban, la forma en que se comunicaban con la mirada, la forma en que lograban transmitir las emociones más complejas, era algo que simplemente no se podía fingir. Era auténtico, era real, y esa autenticidad es lo que los hizo tan memorables. La serie fue un éxito en términos de ratings, pero también generó un fandom muy apasionado que sigue recordándola con cariño y que sueña con verlos juntos nuevamente. Y esa es la clave. La pasión de los fans, el cariño que le tienen a la pareja, la nostalgia por aquellos momentos, todo eso se traduce en una inmensa expectativa. Y es que cuando dos actores logran crear una conexión tan especial, la audiencia siempre va a querer más. Ahora hablemos un poco de la trayectoria de ambos actores por separado. Enjinakyurek, con su mirada penetrante y su talento innato, se ha convertido en uno de los actores más importantes de Turquía. Su trabajo en Fatma Gül'ün Suçu lo catapultó a la fama, y desde entonces ha protagonizado numerosas series y películas exitosas. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos, su dedicación al trabajo y su carisma lo han convertido en un ícono. Recientemente lo hemos visto en Sefirin KZ, donde demostró una vez más su versatilidad actoral, y en la serie K, donde también fue guionista. Su elección de proyectos siempre demuestra su compromiso con el arte y su deseo de explorar nuevos horizontes. Por otro lado, tenemos a Tuba Büyüküstün, una de las actrices más reconocidas y queridas de Turquía y del mundo. Su belleza, su elegancia y su talento la han llevado a protagonizar series de gran éxito internacional. Desde Yağmurlar Altında hasta 20 Dakika y Cesur ve Güzel, Tuba ha demostrado su capacidad para interpretar personajes fuertes, independientes y llenos de matices. Además de su trabajo en televisión, Tuba también ha incursionado en el cine y ha participado en proyectos internacionales, lo que demuestra su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Su habilidad para transmitir emociones de manera sutil y su capacidad para conectar con el público la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas. Ambos actores, con sus respectivas trayectorias, han demostrado su talento y su compromiso con el trabajo. Y la combinación de sus talentos es algo que para muchos es simplemente mágico. Ahora, la gran pregunta, ¿es posible este reencuentro? ¿Hay alguna señal, alguna pista, alguna posibilidad real de que Engin y Tuba vuelvan a trabajar juntos?
La respuesta es sí, hay posibilidades. Y no, no estamos hablando de rumores infundados. En primer lugar, ambos actores han demostrado ser profesionales que están abiertos a nuevos proyectos. No hay ningún indicio de que exista alguna mala relación entre ellos, ni nada que impida que vuelvan a trabajar juntos. De hecho, en varias entrevistas, ambos han hablado positivamente el uno del otro y han expresado su admiración mutua. Además, la industria turca está en constante movimiento y evolución. Los productores y los guionistas siempre están buscando nuevas combinaciones de actores que puedan atraer al público. Y como hemos dicho, la química entre Engin y Tuba es algo que ya ha sido comprobado y que tiene un gran valor comercial. Otro factor a considerar es la demanda de los fans. Los fans de Engin y Tuba son muy activos en las redes sociales y siempre están manifestando su deseo de verlos juntos. Los productores y los directores saben que el fandom es un factor importante a la hora de elegir a los actores para un proyecto. Y en este caso, la demanda es muy alta. Por supuesto, no podemos olvidar que el mundo de las series turcas es impredecible. Nunca sabemos cuándo se anunciará un nuevo proyecto, y mucho menos quiénes serán los actores que lo protagonizarán. Pero la posibilidad de que Engin y Tuba vuelvan a trabajar juntos es real, y la esperanza de que esto suceda es algo que nos mantiene a todos con los dedos cruzados. Ahora, ¿cómo sería ese proyecto ideal para que Engin y Tuba se reencuentren? Personalmente creo que sería genial verlos en una historia de amor contemporánea, con una trama sólida y personajes complejos. Podría ser un drama, una comedia romántica, o incluso un thriller. Lo importante es que la historia les permita explorar sus talentos y que les dé la oportunidad de demostrar una vez más la magia que desprenden juntos. Me encantaría verlos interpretar a dos personas que se reencuentran después de mucho tiempo, que tienen que superar obstáculos, que tienen que luchar por su amor. Me gustaría que la historia tuviera giros inesperados, que nos hiciera reír, llorar y emocionarnos. Y por supuesto, me gustaría que la serie tuviera una banda sonora inolvidable, que nos acompañara en cada momento de la historia. Pero lo más importante es que el proyecto sea de calidad, que esté bien escrito, bien dirigido y que les permita a Engin y Tuba brillar. Porque al final, lo que queremos es verlos hacer lo que mejor saben hacer, actuar y conectar con el público. Y bueno, chicos, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado por qué el reencuentro de Engin y Tuba es tan deseado, hemos analizado la trayectoria de ambos actores, hemos explorado la posibilidad real de que suceda y hemos soñado un poco con ese proyecto que los vuelva a unir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Así que por favor, déjenme sus opiniones, sus ideas y sus sueños en la sección de comentarios. ¿Qué les gustaría ver en un proyecto donde participaran Engin y Tuba? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Me encantaría leer sus respuestas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Engin y Tuba, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo enorme.